El módulo correspondiente a la lección 8 vamos a dedicarlo a un tema bastante apasionante. Es un tema controvertido y delicado que suscita mucha perspicacia en la sociedad. El tema de la violencia de género es un tema que se desarrolla en la intimidad de la pareja y ello conlleva que se haya considerado una cuestión íntima e incluso tabú y que debe solucionarle en el seno de la misma. Este escenario supone un incremento de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima de este tipo de violencia que retrasará la salida de estas situaciones violentas en las que viven. Por ello, nadie puede negar que la violencia de género es una cuestión de Estado, que preocupa a la sociedad y que desgraciadamente se sigue cobrando víctimas mortales. La violencia de género es toda aquella manifestación violenta que se ejerce contra una mujer por el mero hecho de serlo. Es una de las manifestaciones propias de las estructuras sociales patriarcales en las que el hombre se sitúa en una posición de superioridad frente a la mujer por el simple hecho del género. Se entendía la pertenencia de la mujer como un mero objeto de propiedad de un hombre. Padres, hermanos, pareja. España ha sido un referente en el ámbito de la violencia de género. En 2004 se promulga la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2004. Igualmente debemos tener en cuenta el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul de 2011. La importancia de este convenio radica en ser el primer instrumento de carácter europeo vinculante en materia de violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Este instrumento es el de mayor alcance que reconoce la absoluta intolerancia de la violencia hacia la mujer y que reconoce este tipo de violencia como un ataque grave a los derechos humanos. Es necesario igualmente tener en cuenta la regulación de diferentes protocolos en el ámbito autonómico frente a episodios de violencia de género. La cuestión está en la falta de homogeneización que puede existir en los diferentes protocolos de actuación que dependerán del territorio en el que la víctima se encuentre. En 2019, en España, se firma el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con la finalidad de aunar fuerzas para intentar perfeccionar el sistema de erradicación de esta violencia. Este pacto es firmado por la totalidad de las fuerzas políticas que en ese momento se encuentran representadas en el Congreso. Entre algunas de las cuestiones que se recogen en este Pacto de Estado se encuentra una actuación singular y necesaria para las víctimas de violencia de género. Esta actuación se centra en la formación de las autoridades en perspectiva de género, que no es más que analizar y tratar el supuesto atendiendo a las desigualdades existentes en las relaciones de hombres y mujeres. Puede resultar una cuestión baladí, pero es una de las cuestiones fundamentales para la consecución del tratamiento de la protección integral de la víctima de violencia de género. El primer contacto de las víctimas con las personas que deben dispensarle la protección debe de ser empática, sin juicios de valor, sin prejuicios y sin consejos sobre lo que debió hacer o por qué esperar tanto. Como veremos en otro momento, cada víctima necesita su tiempo y esto nos resta credibilidad. Pero los operadores jurídicos que deben estar al frente de las víctimas deben estar debidamente formados para evitar la revictimización, la culpabilidad de la mujer y la evitación del miedo. En cuanto al concepto, hay que hacer una importante precisión y que puede llevar a confusión. Debemos tener en cuenta que hay dos realidades que, aunque afines, responden a situaciones diferentes. Por un lado, la violencia de género y por otro, la violencia doméstica o intrafamiliar. La violencia de género, conforme al tenor literal de la Ley Orgánica 1/2004, es la que se ejerce como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia. Una peculiaridad propia de este tipo de violencia es la necesidad de que exista o haya existido un vínculo afectivo entre víctima y agresor, incluso aunque no haya existido convivencia entre ellos. En este sentido, la jurisprudencia ha establecido que es necesario considerar que no solo aquellas relaciones matrimoniales, sino otras relaciones sentimentales basadas en una afectividad de carácter amoroso y sexual, y aquí radica la relación de analogía con el matrimonio, que por no quedar limitadas en una mera relación esporádica y coyuntural, supone la existencia de un vínculo afectivo de carácter íntimo entre los componentes de la pareja, cualquiera que sea la denominación precisa con la que se quiere designar.
En definitiva, la protección penal reforzada que dispensan aquellos preceptos no puede excluir a parejas que, pese a su formato no convencional, viven una relación caracterizada por su intensidad emocional, sobre todo cuando esa intensidad, aun entendida de forma patológica, está en el origen de las agresiones. Sin embargo, quedaría fuera del concepto de violencia de género en el seno de la pareja relaciones puramente esporádicas y de simple amistad, en las que el componente afectivo todavía no ha tenido ni siquiera la oportunidad de desarrollarse y llegar a condicionar los móviles del agresor, como responde la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de mayo de 2009. Por violencia familiar o doméstica se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia. Es necesario resaltar que, pese a los intentos para erradicar por completo la violencia de género, las medidas que se están llevando a cabo pueden no funcionar totalmente, lo que conlleva que existan víctimas a las que todavía no se puede salvar del yugo del género. La violencia de género deja de ser un problema interno de las parejas para convertirse en una cuestión de estructura social. Es por ello la importancia de las campañas de sensibilización de quienes que quieren evidenciar, potenciar y empoderar a las víctimas para que puedan ser capaces de salir de la situación de violencia. Igualmente es de vital importancia el tema educacional. Es importante la educación inspirada en el principio de igualdad y que estos valores puedan quedar impregnados en la sociedad y en todas las etapas vitales.